Hoy puede ser. Hablamos del contexto político de nuestro país, político y económico, que vienen muy de la mano. Para analizarlo un poco mejor, traemos como siempre a los especialistas y ya está con nosotros el profesor Alberto Martínez del Peso, nuestro columnista político de cabecera. Profe, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias acá. Analizando nuestra realidad que nos toca. ¿Es fácil de analizar la realidad que nos toca? La verdad que no, que no, porque ya lo hemos hablado, muchas expectativas, mucha demanda de un accionar lo más rápido posible. La verdad que la comunicación tampoco está siendo de lo mejor. Se anuncian que se va a anunciar medidas, después las medidas son un tanto generalistas y entonces pues se dice que hay que esperar la otra parte, ¿no? Porque tuvimos el anuncio del ministro de Economía de lo que era su esfera, ¿no? Y lo cual nos dijo que el dólar se devaluaba, el tipo de cambio, mejor dicho, a 800 y se daban otra serie de medidas. Así que el tipo de cambio del valor del peso que determina nuestro poder adquisitivo cambió. Así que eso ya es una certeza, lo cual termina trasladándose a los precios. Con lo cual ahí empezamos un poco a analizar el contrato electoral que anunció en su plataforma La Libertad Avanza, y que era tratar de llegar a la dolarización, ¿no? Se supone que lo que tenemos que ver de estos cambios de política económica, que es lo que nos interesa, es que, y esto ya entrando a ver los fundamentos de lo que ellos nos dicen, ¿no? O sea, ya vamos a analizar el impacto, pero primero analicemos un poco los fundamentos que ellos nos dan para aplicar las medidas, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ya hablamos un poco la vez pasada de la escuela económica que sigue el presidente Milei, ¿no? Que entiende que el proceso social de intercambio en donde se encuentran dos personas con un interés mutuo para generar un intercambio es la piedra fundamental de la economía para ellos. Entonces cualquier tipo de regulación es una distorsión, dicho en su lenguaje, del libre mercado, que esa es otra de las bondades que más o menos tendrían que estar por plasmarse en la realidad. Entonces, según lo que nos diagnostican, los años de otros tipos de gobierno, ¿no? Lo que ellos caracterizan como populismo, distorsionaron ese tipo de intercambio en lo que son los precios. Entonces se dio como una especie de economía artificial en donde los precios que manejamos en lo cotidiano no son los verdaderos precios, sino que los precios van a ser los que van a venir porque estaban, como dijo Caputo, inflación reprimida, ¿no? Es decir, había un mecanismo estatal que hacía que la economía estuviese distorsionada, por lo tanto distorsionaba los precios y por lo tanto había que desregularlos para que la economía funcionara de manera natural o que se estabilizara, que esa es otra de los tantos nociones que nos brindan, ¿no? O sea, se supone que estas medidas que estarían impactando en lo cotidiano, en nuestro bolsillo, en nuestra realidad, en nuestra vida cotidiana, generarían un impacto negativo, pero después estabilizarían la economía de una forma que permitiría salir de ese esquema artificial, de esa economía regulada y reprimida, para decirlo así. Entonces, ya se anunciaron esas medidas del Ministerio de Economía y se está esperando lo que vendría a ser el decreto, que acá entramos un poco ya en la comunicación del gobierno, que se había hablado de una ley ómnibus, con varios leyes, artículos adentro, que debía ser pasada por el Congreso, en donde no tiene mayoría el gobierno,
pero que ya con algunas negociaciones características de esa institución del Congreso podría llegar a salir. Bueno, por lo visto algo cambió en el panorama y ya se está hablando de un DNU, que también hablando de los mecanismos políticos, con la aprobación de una de las cámaras, y que recientemente la Cámara de Senadores logró una mayoría, recientemente lograría avanzar, lograría plasmarse en la realidad de ese DNU, que todavía no lo conocemos bien, pero ya están hablando de los ítems, por lo menos, o temas de los cuales van a tratar. Pero me parece que lo que es interesante tomar sí de la comunicación del gobierno es que le dan un carácter de medidas estructurales, ¿no? Sí. O sea, acá sí ya entramos a analizar un poco el impacto. Como decía antes, las medidas del ministro Caputo eran necesarias para desarticular el populismo. O sea, para sincerar la economía, en el lenguaje de ellos, de esa economía artificial que generó el gobierno anterior, que Milei lo puso en números, que Alberto Fernández había dejado 15.000% de inflación en su discurso de Asunción. Entonces, para evitar esa superinercia o inflación reprimida, hacía falta una devaluación más otro conjunto de medidas. Entonces, esas eran como las urgentes. Sí. Ahora vienen las estructurales, lo que vendría a ser el contrato electoral que propuso el gobierno y que vendría a ser lograr encontrar las bondades de esa escuela, que sí, por lo que se ve serían desregulaciones muy profundas, cambios en los contratos, en los convenios colectivos de trabajo, cambios en lo que vendría a ser la propiedad estatal de las empresas, cambios en lo que vendría a ser la ley de abastecimiento. Dicho de otra manera, en este conjunto es que luego de la devaluación vendría una profunda desregulación, privatización y cambios en las relaciones laborales. O sea, sí, desregulación de todo. Sí. Entonces, lo que se permitiría es que el sector privado, que estaba reprimido por esa economía artificial, logre un precio para sus servicios, que quien contrate gente logre hacerlo de la manera dinámica, flexible, que necesita para poder generar empleo. Y entonces sí, ahora sí empezamos a ver cómo la realidad da ciertas cuestiones que son un poco extrañas. Como por ejemplo, porque yo sí, te estoy escuchando, te digo sí, porque no entiendo nada más, y pienso, ok, lo que pregunta el ciudadano de a pie, ¿no? Sí. ¿Es posible creer en una reactivación en ese marco? Y si es posible, ¿en qué plazo? Claro. Porque está todo muy lindo. ¿Se puede reactivar toda la economía de esta manera? Bueno, fantástico. ¿En cuánto tiempo? 6 años. Bueno. Claro. Sí, lo que sí va a haber es un fuerte crecimiento de toda la economía primarizada de exportación. Es decir, todo lo que reporte dólares del exterior va a funcionar muy bien. Que, como siempre, usamos como herramienta para entender el presente, es lo que ha pasado cuando se han aplicado este tipo de medidas. De hecho, esta escuela neoliberal, ¿no? Austríaca, después de venida en la escuela de Chicago, ve con muy buenos ojos el modelo chileno, que exporta ciertas cuestiones, en principio cobre es lo más importante, y después se fue diversificando en un poco en agricultura, pero la minería es lo que hace que Chile... Centro. Claro. Siempre ha sido Chile asociado al cobre. Claro. Entonces, lo que genera ese modelo chileno es una exportación como primero o dentro de los primeros países del mundo, que de hecho eso es lo que ha evocado en su momento en su discurso de Asunción el actual presidente, es llevar a la Argentina cuando era el primer exportador de materias primas. Bueno, el caso chileno actual es que su economía de exportación le permite importar todo. O sea, Chile produce muy pocas cosas y en cambio por el proceso histórico y económico de la Argentina
tiene, por ejemplo, uno de las industrias automotrices más importantes a nivel internacional. Es decir, con una integración con el Brasil, aquí en la Argentina se logran fabricar vehículos que son muy importantes a nivel internacional, como los que son los vehículos que utilizan en el campo, las pickups. Sí. O sea, la Argentina es un mercado de punta de ese tipo de camionetas, es decir, se desarrollan acá en la Argentina, se largan al mercado y después ese tipo de modelo se va exportando a otros lugares. Bueno, hay que ver, y ahí empezamos con analizar el impacto, qué pasa con estas medidas que están apuntando a una primarización de la economía en ese otro sector, que aparte es el que genera empleo. La economía de lo que vendría a ser el campo demanda muy poca mano de obra. Es decir, además que en el proceso de los 90 sufrió una tecnificación muy importante, lo cual, si se quiere, en cierta manera es positiva, ha logrado niveles de producción inéditos la Argentina. O sea, es uno de los primeros exportadores de ciertos tipos de granos o derivados. Pero eso genera muy poca mano de obra. Claro. Y aparte que es insostenible para el mercado interno. Y acá vamos a lo cotidiano, lo de ciudadanos a pie. Esta desregulación total y este tipo de cambio tan favorable para exportar hace que los precios de la canasta básica sean completamente privativos. Es decir, nosotros como argentinos que vivimos en una economía argentina con productos producidos en la Argentina, vamos a tener que pagar de precio internacional todo lo que vendría a ser la carne, hasta el huevo, la verdura, la fruta, porque todo lo que tenga la posibilidad de ser exportado será exportado, y como está desregulado, o no va a haber una oferta de ese tipo de producto, o uno tendrá que competir con el cliente chino o parisino o neoyorquino que lo puede comprar. Eso implica para ese sector una mejora considerable, sí, o sea, la verdad que haya un boom exportador podría representar un incremento de las divisas, lo cual permitiría generar reservas en el Banco Central, lo cual estabilizaría el tipo de cambio, lo cual permitiría pagar la deuda externa, lo cual permitiría cierta senda de estabilizar esta economía artificial. Pero el mercado interno va a tener que pagar a nivel internacional los alimentos, lo cual es una cuestión un poco privativa, porque uno puede dejar de comprar Toyota Hilux, pero claro, comprar pan, asado, carne, verdura, va a estar bastante complicado. Sí. Entonces, la verdad que ahí se plantean uno de los primeros interrogantes, y si a eso le sumamos que va a haber un cambio en lo que son las regulaciones laborales, que acá es lo que me había quedado en el punto anterior y que a vos también te resulta curioso, este pensamiento de regular, flexibilizar, te plantea como, si uno lo pone en términos lógicos, lograr permitir despedir gente para que se contrate más trabajo. Si lo pensás así, es como raro. Es como que estás diciendo, la legislación le tiene que permitir a quien contrata poder despedir para que genere más trabajo. ¿No es algo un poco extraño como así está expresado? Bueno, ¿pero por qué? Poniéndonos la camiseta de esta escuela. Bueno, lo que permitiría es que el sector desregulado permite tener una mano de obra que sea lo suficientemente dinámica para poder trabajar en el sector, y que cuando no le sirva, o porque la coyuntura, el mercado, los precios, las turbulencias internacionales lo permiten, desprenderse de esa mano de obra y bajar costos, ¿sí? Entonces ahí se plantean escenarios un tanto turbulentos, ya sea para, como acabamos de decir, quien consume en el mercado interno, que somos la mayoría de los argentinos, sí, y para quienes también
trabajamos porque se van a cambiar las relaciones laborales a nivel nacional. Y entonces ahí empezamos a discriminar ahora. Bueno, los jubilados, por ejemplo, con esta cuestión de que se van a cambiar las relaciones laborales. En la Argentina existe el sistema de reparto, que es quienes están trabajando, o sea, activamente, están aportando para que los que están jubilados estén recibiendo su jubilación. Si se achica o cambia por lo menos la estabilidad de la base de la pirámide, las jubilaciones van a sufrir un impacto. Tal vez no lo inmediato, pero sí en adelante. Entonces ahí tenemos ya unas primeras consecuencias de estas desregulaciones o flexibilizaciones. De las medidas, por lo menos vos que sos periodista y que debes estar más al tanto por ahí que yo, ¿se anunció alguna a favor de los jubilados? No, todavía al menos. Claro, o sea que ya... O sea, es lo que hablábamos el otro día, como que seguimos esperando. Hemos tenido, sí, el paquete de las medidas, lo que dijimos, las medidas necesarias, ¿no? Falta conocer el plan. Sí, el plan, y lo podemos tratar de inducir o deducir a través de la teoría que ellos expresan. Claro, por eso, lo que vos estás manifestando ahora, pero no te deja otro camino que el de, entre comillas, la especulación en base a la teoría. Pero sí, no hay nada concreto, ¿no? Es que alguien dijo, vino y trajo así concreto. El paquete, el libro, y dijo, bueno, acá está, este es el plan económico que vamos a utilizar. Claro. Es más, ¿cuál era la noticia ayer? Llámalo sesgado, llámalo parcializado, lo que sea, pero se prendió la maquinita. Claro, también además. O sea que... 2 billones. Sí. Otra de las medidas que anunciaban era terminar con el Banco Central, porque, bueno, en esta cuestión de regulación, el Banco Central, que fija la política económica, monetaria, vendría a ser como un impacto negativo en la teoría que maneja el gobierno. Entonces, si nos tuviéramos que poner a analizar, bueno, el ejemplo de país que busca el actual gobierno es llevarnos a una economía como la de Chile, en donde tenga un sector pujante muy competitivo a nivel internacional, y que esa acumulación de exportaciones genere lograr importaciones que también abaratarían los costos, porque como vos estarías comprando cosas que son de otros sectores competitivos, supuestamente te tendrían que salir más baratos que comprarlas o generarlas en el local. Uh-huh. Pero como la Argentina no fabrica, lamentablemente, no sé, paneles solares, sino que es alimento, se da esa contradicción en el sistema, en donde en un país que se produce alimento, el alimento es lo más difícil de comprar. Claro, va a estar privativo. Uh-huh. Claro, sí. Ya se está pronosticando, creo que actualmente el kilo de carne se está hablando que está a 8.000 pesos. Más o menos. Y que va a estar 12.000. Pero ahí entramos también en una falta de proyección a futuro, porque si se desregulariza todo y se busca que el mercado sea el que fije el precio, dado ya la supuesta inercia inflacionaria del gobierno anterior, sí, dada la devaluación, sí, y dada la desregulación, a lo cual se le acompaña por lo general con especulación. ¿Cuánto va a llegar el precio final de todo lo que está siendo impactado por las medidas? Y ahí es donde la respuesta es lo sabe Dios, porque no hay un punto de control, y que no se malentienda, porque uno habla por ahí control del Estado. El control sobre la especulación, el control sobre lo que está de más, lo que ya no tienen una razón real de ser. Y lograr garantizar que porque si no, yo vendo carne y yo la quiero vender a 30.000 pesos el kilo, ¿y quién me va a decir que no? Claro. Bueno, el cliente no va a comprar porque no va a venir a comprar porque no tiene un mango. Sí, pero lo vas a exportar y te lo va a comprar un parisino, un neoyorquino, un chino. Entonces, con más razón, va a faltar. Bueno, por eso una de las patas de estas desregulaciones es modificar la ley de abastecimiento. Habría que ver qué va a decir esa modificación. Claro, ¿qué tipo de garantía le da al mercado? El espíritu, por lo visto, va a ser el de desregular para que no haya tantas obligaciones para con el mercado interno.
porque no sería consistente. Claro. A pesar que hace poco se habló de regular todo, pero el gobierno dio marcha atrás con el tema de las retenciones. Sí. Con lo cual ahí ya empezamos a ver esto de la primarización de la economía. Porque se va a desregular todo, menos el tema de subir las retenciones al campo, que vendría a ser, en cierta manera, o una cuestión para que el gobierno o el Estado logre recaudar, o para que por lo menos deprimir los precios de esos materias primas para que no repercuta tanto, porque en realidad serían commodities, para que no repercutan los alimentos, porque después también se da un efecto que si a mí me resulta más redituable cosechar soja y mandarla toda afuera y no cosecho trigo o maíz, y el maíz se usa como forraje para ganado, entonces eso incrementa, sí, es una gran cadena, y entonces al final termina aumentando hasta los huevos que se producen, por ejemplo, acá en el Valle, porque el maíz necesario para que coman tus gallinas está prácticamente dolarizado, entonces al final también salen caros hasta los huevos. Se desregula el precio del combustible, que es la manera por la cual se transporta la economía de los alimentos, lo cual va a repercutir en los costos. Entonces, eso es lo que nos dice el gobierno. Sí, se da un sufrimiento, porque creo que varias veces lo dijo el ministro de la palabra. Cada vez que habla Caputo lo resalta, Adorni también. Claro, o sea, se da un sufrimiento inmediato, pero porque se está desarmando un modelo que en realidad es artificial y que es el que nos condena a estas crisis cíclicas que no nos permiten ir por la senda de esa Argentina que evoca el presidente Milei. Es decir, tenemos que volver a ser un país exportador netamente de materias primas, desregulado, el granero del mundo, todo lo que vos quieras. Chile, para que funcione la economía argentina como debe funcionar. Claro, la preocupación es lo inmediato, y la preocupación es, como dijimos, no el empresario, no el que tiene, 1.500 hectáreas de soja o esos pool empresariales que manejan los cultivos, sino es el empleado, ponelo en caso, el albañil que se queda sin laburo, que ese es la preocupación es los caídos, como dijo en algún momento el presidente Milei. Claro. Que ellos van a salir a asistir a los caídos. Sí. Veremos cómo será, porque en el corto plazo, ahí es donde uno se preocupa por uno mismo y por los de al lado. Sí. Esta desregulación del mercado lo que termina haciendo es que dinamiza a los grandes y castiga a los más chicos. Porque después también están las pymes, que son uno de los principales generadores de trabajo. Y después la Argentina tiene grandes empresas pujantes, como Arco, Ortechín, pero que ya tiene carácter de empresas transnacionales. Sí. Entonces, en realidad ya funcionan casi independientes de la economía nacional, a pesar de que son de las grandes beneficiarias de subsidios, porque si bien se habla del gasto de la política, también hay una gran subvención del Estado a esas grandes empresas. Y ahí, por ejemplo, donde nos falta otro capítulo del plan, no se habla de cómo colaborar con la pequeña y mediana empresa, por ejemplo, para que pueda hacer uso, de las importaciones. Te libero las importaciones, podés importar lo que necesites. ¿Con qué? Bueno, dame una asistencia inicial como para yo poder, hacerme un stock de los materiales que necesito para empezar a producir, y si yo produzco voy a crecer, y si yo crezco voy a contratar. En teoría, yo entiendo que la práctica es mucho más difícil. En esta fundamentación de la que venimos hablando, para tratar de ser un poco coherentes, es que el competitivo, quien logre adaptarse mejor, será muy pujante. O sea, quien logre adaptarse a las nuevas condiciones y que no necesite de regulaciones para crecer, o sea, artificialmente en su lenguaje, será quien logrará salir adelante. Entonces, en ese esquema en donde los individuos, dicho de otra manera, el mercado sabe perfectamente cómo articular la economía, cualquier tipo de subsidio o regulación es una distorsión de la vida económica.
Entonces, si vos estabas sobreviviendo porque te estaban regulando o subvencionando algo, en realidad no eras competitivo y no cumplías con ciertas bondades. Lo que creo que estamos apuntando ambos es que ya en concreto se ven medidas que no afectan serios intereses. Y ahí entramos en otra parte del contrato social y de analizar lo que se dijo, por lo que se está viendo, avisorando del impacto, es que el ajuste lo iba a pagar cierto sector, ¿no? Sí. Que Milei caracterizó como la casta. Pero si yo lo que genero es un impacto en las mayorías y todavía mantengo los subsidios o las regulaciones para beneficiar a algunos actores económicos de relevancia, lo que estamos hablando no es de mérito, sino de mantener privilegios. Entonces, si los más grandes todavía siguen necesitando de las regulaciones y de las subvenciones y de todo ese mecanismo que supuestamente es artificial y que desvirtúa la economía, primero el ajuste lo está pagando la mayoría y continúan las distorsiones que benefician a algunos y que además por ser pujentes supuestamente se les está dando el protagonismo para que lleven adelante la vida económica del país. Entonces, al final, si se quiere, no es un mérito, sino que es un privilegio. Al final, ser un sector pujante, para no decir monopólico. Entonces, mientras tanto que el kilo de carne va a estar 12.000 pesos o más, porque hay que esperar, según la teoría, hasta dónde se va a acomodar el precio, sí. El campo no va a sufrir de mayores retenciones, a pesar de que tiene el suelo argentino, servicios argentinos, trabajo argentino, desregulaciones a su favor. Ahí empieza a generarse un esquema que en realidad reproduce otro tipo de esquema artificial, si se quiere. Que es decir, se empieza a acrecentar una desigualdad que, si se quiere, también es parte de un legado histórico, porque el modelo agroexportador era también profundamente desigual. Sí, decir, por supuesto, siempre ha sido de terratenientes, claro, y latifundistas, claro, de grandes latifundios, en donde había pocos dueños de la tierra, y tal vez lo podemos seguir diciendo ahora, que hay pocos dueños de la tierra, y trabajadores que tal vez, y acá en la zona, por ejemplo, lo podemos ver, demanda trabajo solamente en una época del año, ¿sí? Intensivamente. Entonces, y el que trabaja todo el año trabaja mucho. Por ejemplo. Mucho. Ayer, mucho. No quiero detenerme demasiado, ni dar empresas, todo, pero ayer hablábamos con una persona, deportista, que le cuesta entrenar, tuvo un éxito en su disciplina, le cuesta entrenar, ¿pero por qué? Porque entra a trabajar a las 5 de la mañana y sale a las 6 de la tarde. Claro, 12 horas ahí, 13 horas metido, claro. Sí, digo, sí. Che, atento, no sé, la secretaría, ¿qué es ahora trabajo? No sé. Capital humano. Capital humano, claro. Ahí entró todo lo que no era economía, para decirlo así, en capital humano. Bueno, por eso, entonces, en el Valle, por ejemplo, que es la realidad que nos toca vivir, a pesar de que existen algo de economía regional, carpa, ¿no? O sea, los sábados a la mañana está esa feria, pero los precios van a estar muy altos, los sectores económicos, los actores económicos del Valle seguro van a estar muy dinámicos, muy exportadores, van a necesitar mucha cantidad de mano de obra, pero bueno, dándose esas situaciones que vos mencionás de trabajo de 12 horas. Sí, un trabajo desregulado también. Sí, que a un nivel de ganancias de las empresas, la participación de los trabajadores en sus costos va a ser ínfima. Claro. En términos, por ejemplo, de dólares, ¿no? Así que bueno, eso sería uno de los primeros impactos, y queda por ver la mayor promesa o contrato electoral de este gobierno, que es la dolarización, que es supuestamente reemplazar la moneda nacional por una moneda extranjera. No está claro cuáles son esas bondades. Quienes han dolarizado su economía o han sido economías muy chiquitas, o actualmente, como la economía de Ecuador, tiene grandes problemas. Claro, han sido burbujas. Sí, han sido burbujas, pero lo que principal es
te quita un instrumento de soberanía política, sí, que es poder regular tu economía frente a las turbulencias internacionales de acuerdo a mejor te convenga a vos. Si estás atado a una moneda que no emitís y que dependés netamente de tus exportaciones y que seas competitivo, cualquier tipo de cambio a nivel internacional, y que, como venimos hablando, internacionalmente la cosa está candente, serías muy vulnerable. O sea, este sector, y voy cerrando con esto, cree mucho en las bondades del mundo, que el mundo te abre las puertas y que si vos sos competitivo solamente tenés que cosechar las bondades de tu sector competitivo, y que vas a lograr una acumulación y que nunca va a haber una crisis. Bueno, la historia te demuestra que a lo largo de la historia hay muchas crisis que afectan mucho a los países, y bueno, queda por ver a futuro esa promesa de dolarización o de bondades que vendrían después de desarticular esta economía artificial. Bueno, nos queda entonces, el cuadernito sigue con muchas hojas en blanco, como para seguir analizando. Así que bueno, profe, ¿tenemos una más? Siempre, sí. Sí, me estás dando que la vida política argentina sigue. Sigue, y tenemos de todos los colores, tenemos todos los capítulos nuevos todos los días. Eso estrena, es una producción que no se para. Por suerte, no. ¿Estás aburrido? Bueno, bienvenido a la Argentina. Claro, una cosita así. Pero bueno, entonces, ya pasada la Navidad nos reencontramos. Perfecto. Así que mientras tanto, feliz Navidad. Dale, felices fiestas. Un saludo. Felices fiestas. Un saludo. Inés del Peso, nuestro analista político, licenciado en Ciencias Políticas, y con él tratando de entender un poco todo esto que nos pasa, que atravesamos y que llevamos en la espalda. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.